Ya casi las 10 menos 10, las 9 menos 10 en Canarias. Estamos a la brújula y antes de comenzar la tertulia tenemos una entrevista muy interesante, que es con Diana Morant Ripoll, que es ministra de Ciencia e Innovación. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. Muy buenas noches. Que fue antes alcaldesa de Gandía, y en la redacción nos sorprendía mucho que alguien dejara de ser alcaldesa de Gandía para dedicarse a un ministerio, porque aquí se puede ser mejor que alcaldesa de Gandía, ¿no? Bueno, se puede ser mejor siendo ministra de Ciencia habiendo sido alcaldesa de Gandía. Pero ¿qué tal la experiencia? ¿Es como lo esperaba usted cuando le llamó Pedro Sánchez y le dijo, mira, he pensado que tengo una cartera para usted o para ti, y bueno, que creo que tienes mucha proyección? ¿No? ¿Es como lo imaginaba este Madrid, que es como un olla hirviendo de la política? Desde luego, yo creo que es la esfera de máximo poder, entendiendo el poder como poder hacer cosas y, bueno, el poder hacer una ley que cambia la vida de la gente, su día a día. Claro, tú desde la alcaldía no puedes hacer eso. Entonces es la máxima expresión que existe y yo me siento una privilegiada. Uh-huh. Y si tuviera que explicarle a un ciudadano para qué sirve, por qué tener un ministerio de ciencia, y si pudiera ser a través de los hitos en esta legislatura, desde que usted llegó, ¿cómo se lo explicaría? Pues yo explicaría que la política científica puede pasar desapercibida, incluida dentro de algún ministerio, como algo, que tiene poca trascendencia, o se le puede dar la entidad convirtiéndolo en un ministerio de ciencia, entendiendo que las políticas de ciencia son políticas transversales que nos ayudan, primero, a salvar la vida de las personas, y lo digo así, de rotundo. Nos ha salvado la vida en la pandemia, por ejemplo, en forma de vacuna, pero también en forma de otros resultados científicos que nos decían que teníamos que separarnos, que teníamos que ventilar las habitaciones, que teníamos que usar la mascarilla. Todo eso es ciencia. Nos salvaron la vida también a muchos ciudadanos en el volcán de La Palma. Dijeron cuándo, dónde se iba a producir esa erupción volcánica. Y, en definitiva, el conocimiento salva nuestra vida, nos ayudará también a salvar el planeta, a cuidarlo, y también crea empleo de calidad. Y, por tanto, a través del conocimiento, de la innovación, podemos transformar el modelo económico de nuestro país, mirar al futuro y frenar lo que se ha denominado la fuga de talento, que es un drama que también vivía nuestro país, que era que la década de jóvenes mejor preparados, con más carreras, con idiomas, tenían que salir de nuestro país porque nuestro país no tenía oportunidades laborales para ellos. Yo quiero dar un dato, que es que a día de hoy, que estamos en datos de empleo récord de los últimos 15 años, más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1 de cada 4 nuevos empleos que se está creando en nuestro país desde el año 2020 es en el sector de la ciencia y la innovación. Eso ya es revolucionario y solo eso ya justifica la existencia de un Ministerio de Ciencia. Bueno, ha mencionado muchos asuntos, pero vamos por partes. Es que ha mencionado la pandemia y la vacuna específicamente. ¿Qué ha sido de la vacuna española? Pues mire, estamos a la espera de que la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, le dé el visto bueno. Las vacunas, cualquier medicamento, cualquier tratamiento que se le aplica a las personas tienen que pasar por una aprobación que diga que es efectivo para lo que se ha creado y que es seguro para las personas. Y estamos en un proceso que hay que decir que, como ya existen vacunas en el mercado, pues es más exigente que el que hubo en el momento de aprobación de las vacunas. Yo quiero recordar que la pandemia estalló o se declaró en marzo del 2020 y en diciembre ya estábamos vacunando a la población. Esto no había ocurrido, esto es un hito de la ciencia sin precedentes. Que España tenga una vacuna desarrollada en España, un país que antes de la pandemia no fabricaba vacuna humana. La hemos diseñado, hemos conseguido fabricarla, la estamos presentando para ese examen en la EMA. Si finalmente tenemos esa aprobación, estaríamos en el podio de los 7 únicos países del mundo en haber conseguido el desarrollo y la fabricación de una vacuna contra el COVID. Si no lo conseguimos, que yo estoy segura de que sí, toda esa capacitación ya la tenemos en nuestro país y desde luego somos un país mejor preparado gracias a la colaboración público-privada que antes de la pandemia. Sí, yo la última noticia que creo que dimos fue que
en diciembre habían pospuesto la EMA hasta 2023, ¿no? La aprobación. No sé si hay una fecha para aproximada. Yo he dicho ya tantas fechas que no voy a decir ninguna fecha, porque la verdad es que nos genera a todos bastante frustración. Entre otras cosas porque se le exigen cosas a IPRA que las cumple. Yo me atrevo a decir, y lo digo con total seguridad, que esta vacuna es mejor que las que nos hemos inoculado. ¿Ah, mejor? Mucho mejor. Es mejor en términos, por ejemplo, es de proteínas recombinantes, su tecnología es la misma que de todas las vacunas que nos han puesto a todos de niños, da mucha seguridad. Además, recombina proteínas, es decir, que se pueden recombinar las proteínas de varias variantes. Se adapta a las variantes del propio COVID, que sabéis que también es uno de los retos. Es más barata. Es más sencilla la logística, no necesita congelación, simplemente con temperatura de refrigeración. En definitiva, es que es mucho mejor. Por tanto, estamos ante una mejor vacuna. No le puedo decir la fecha, no está en nuestro tejado. Lo que estaba en nuestro tejado lo hemos hecho, tanto la empresa como nosotros que la hemos ayudado. Pero ya le digo, la ciencia a veces no es solo el fin, sino el recorrido. Y durante el recorrido ya hemos capacitado a nuestro país mucho más de lo que estábamos antes de la pandemia. Se refería antes a la creación de empleo en el ámbito científico. ¿Es un buen lugar España para ser científico? ¿O estamos creando una especie de proletariado científico altamente cualificado, pero en unas condiciones indignas o impropias, ¿no?, de su cualificación? Yo diría que este es un relato propio de la última década. También diría que hemos aprendido la lección y que ahora mismo España ya es un mejor país para la ciencia. Por muchos motivos, porque ahora mismo estamos destinando el presupuesto más ancho de la historia para la ciencia y para la innovación, porque estamos aplicando políticas, por ejemplo, en los momentos de recortes más duros del Partido Popular hubo 5 años de recortes durísimos que afectaron al sistema sanitario, que afectaron a la educación, también afectaron al sistema de ciencias. Se destruyeron más de 10.000 plazas de investigador e investigadora en nuestro país. Eso significa falta de oportunidades, falta de relevo, envejecimiento de las plantillas. Ahora estamos en tasas de reposición del 120%. Significa que si se jubilan 10 investigadores, reponemos 12. Y además, hemos puesto una ley hemos aprobado una ley hace 5 meses, una ley que no tuvo ningún voto en contra ni en el Senado ni en el Congreso. Es decir, hemos trasladado ese gran pacto político que nos pide la ciudadanía por la ciencia, lo hemos trasladado a una ley y hemos blindado por ley una financiación creciente y estable, nuevos derechos. En definitiva, somos un mejor país para la ciencia. Se puede hacer, seguro, muchas cosas más, pero estamos en el camino adecuado. Claro, todavía queda para alcanzar ese 2% que sería el objetivo, ¿no?, del Producto Interior Bruto destinado a la ciencia. Lo digo porque este grupo A3 Media se comprometió con el Pacto para la Ciencia hace 2 años, creo. ¿Algún día veremos ese objetivo cumplido? Hace 10. Hace 10 años. Y yo digo hace 2 años, fíjese. Hace 10 años, porque además participo siempre que me invitáis y con mucho gusto. Y precisamente en el último acto que se hizo de entrega de galardones de Constantes y Vitales, bueno, me atreví a regalaros parte de la Ley de la Ciencia, porque efectivamente creo que habéis sido unos de los que habéis movido, ¿no?, el suelo y habéis espabilado a los políticos para convertir ese clamor en políticas de verdad. Y la ley es un resultado y también el presupuesto actual. Ahora mismo estamos cumpliendo. Es verdad que lo estamos cumpliendo con los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y lo que tenemos que hacer es, además del impacto que estamos generando con las políticas actuales y con este presupuesto, mantener esa financiación. Porque los fondos dejarán de llegar en algún momento. Sí, con estos fondos lo que hemos hecho son cosas como renovar laboratorios, renovar instrumentación, material. Existen, por ejemplo, en nuestro país infraestructuras científicas y técnicas singulares que se denominan, porque hay infraestructuras que tienen mucho coste y que no puede haber una en cada país, no puede haber una en cada comunidad autónoma, no puede haber una en cada universidad. Y las estamos cuidando especialmente. Estamos haciendo inversiones, por ejemplo, en Granada vamos a hacer una instalación de importancia y de relevancia mundial, que es el IFMIF Dones,
que lo que va a hacer es estudiar los materiales para un posible reactor de fusión de la energía de fusión, que es la energía ilimitada, limpia, la que se crea dentro del Sol y de las estrellas. Suena a ciencia ficción, pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en España, con la adhesión de 14 países, incluso Japón. De hecho, la semana que viene me traslado a Granada a la primera reunión oficial de todos estos países que conformamos el Consejo de Liv-Mivdones. En definitiva, se están haciendo cosas trascendentales que van a cambiar la historia de nuestro país y, en definitiva, se sustentan en esa apuesta sin precedentes por la ciencia. Por ejemplo, la Agencia Espacial Española. Por ejemplo. Mañana aprueban los estatutos, ¿verdad?, en el Consejo de Ministros. En fin, está esperada la institución en Sevilla. ¿En qué beneficia a los españoles tener una agencia espacial? Pues mire, los españoles no lo sabemos, pero al día usamos del entorno de 200 satélites. Ahora escuchando la radio, cuando utilizamos el móvil para hablar con nuestra madre, cuando encendemos la televisión, cuando ponemos el GPS para desplazarnos, en definitiva, hacemos un uso de sistemas y de servicios que se ofrecen en el espacio masivo. Ya no te digo cuando hablamos de cuestiones ya más especializadas, por ejemplo, para la observación de la Tierra, por ejemplo, para predecir un volcán, para controlar una emergencia, como pueda ser un incendio, cómo se comporta, hacia dónde se está trasladando, para cuestiones de ciberseguridad, el transporte aéreo, las telecomunicaciones, en definitiva. Hay muchísimos usos, muchos ministerios involucrados que ahora trabajaban de manera coordinada pero inconexa. El hecho de crear una agencia en la que se decidan todas las políticas espaciales, una ventanilla única también para trabajar con el resto de agencias de Europa o con la industria o el sector de la investigación, va a hacer que seamos más efectivos. Este es un proyecto de país que de hecho está como prioridad dentro del Plan de Seguridad Nacional de nuestro país. He visto la dotación 700 millones. Lo que pasa es que 700 millones se antoja poquísimo para una agencia espacial. Quiero decir, hombre, así dicho, parece que es una cantidad de dinero exorbitante, pero en realidad es que esto requiere muchísima inversión, ¿no? 700 millones al año es lo que va a manejar la agencia. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos una aportación a la Agencia Europea del Espacio, que estará dentro de la agencia española, y gracias a esa aportación que hemos redoblado, cuando iniciamos la legislatura era de 200 millones de euros, hemos pasado a 300 millones de euros. Gracias a eso hemos conseguido tener 2 astronautas después de 30 años, a Sara García y a Pablo Álvarez, que van a hacer investigación en el espacio también, con ese retorno importante para nuestro país. Vamos a, por ejemplo, participar en programas. Es la primera vez que España lidera un programa de 200 millones de euros que se llama Arrakis. Es la primera vez que una empresa española, que es GMV, ha conseguido un contrato para Australia, para la navegación, por 120 millones de euros. O sea, si empezamos a sumar esos 300 millones que invertimos en la ESA, ¿cómo georretornan? En realidad, en nuestra industria y en nuestros centros de investigación vemos que hay un efecto multiplicador. Por tanto, es estratégico. Entendemos que, por supuesto, cuanto más, en Valencia decimos, cuan més sucre, més dolç, cuanto más dinero pongamos, se entiende. Más beneficio, pero ahora mismo estamos en una inversión sin precedentes. Hay un PERTE aeroespacial en marcha de 4.500 millones de euros de inversión y, por tanto, estamos decididamente apostando por el espacio. Claro, o sea, que cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué ocuparnos del espacio cuando aquí hay problemas tan acuciantes? No, bueno, es que también ayuda a resolver los problemas que hay aquí, ¿no? Mire, por ejemplo, hay un problema que es que cada vez el cuerpo humano reacciona menos a los medicamentos. Hemos normalizado el medicamento y nos hace menos efecto. Sí, a los antibióticos. Pues ¿sabes dónde estudiamos precisamente revertir ese efecto? Pues en el espacio, fuera de la gravedad, o por ejemplo en la Antártida. Pues son cosas que la gente no sabe, pero para su día a día se hacen experimentos en espacios que son laboratorios naturales, que nos permiten hacer este tipo de investigaciones para la cura de enfermedades diarias, ¿no?
en cuanto al retorno, ¿se refería usted antes a todos los científicos? No, la fuga de talento que hay de España, esto también es una cosa secular, ¿no? Precisamente su antecesor, Pedro Duque, yo creo que se puso como uno de los grandes objetivos el retorno de talento que hemos exportado al extranjero. ¿Se está consiguiendo? ¿Están volviendo algunos científicos? ¿Se están dando las condiciones para que encuentren aquí lo que en otra ocasión encontraron fuera? Sí, se lo digo así con rotundidad porque ya tenemos datos. De hecho, antes le hablaba de que hemos pasado de recortar plazas a crear plazas. Estamos hablando de que en solo 3 años contamos que vamos a estabilizar y vamos a ofrecer plazas de libre designación de turno libre a más de 4.000 investigadores en nuestro país, solo en los organismos públicos de investigación. Lo mismo puede ocurrir en las universidades si aprovechan la oportunidad, y aquí hago un llamamiento a la corresponsabilidad, porque las universidades no dependen del gobierno del Estado, dependen de las comunidades autónomas y, por ejemplo... Bueno, hay un ministerio de universidades. Sí, pero... Hay ministerios casi para todo, Sí, pero una cosa es marcar políticas desde el Estado, por ejemplo, en las leyes, y otra cosa es que la financiación de las universidades depende de las comunidades autónomas. Y por poner un ejemplo, la Comunidad de Madrid es la comunidad que peor financia por alumno a sus universidades. Sin embargo, luego, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la primera comunidad en financiación pública para la ciencia. Si empezamos a restar la financiación que hace el Gobierno del Estado en sus organismos públicos propios, por ejemplo el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, el CIEMAT, solo dejamos el presupuesto de la Comunidad de Madrid, es la tercera a la cola. En definitiva, yo apelo siempre a la corresponsabilidad con las comunidades autónomas, tanto en ciencia, en innovación y en universidades. En las universidades se hace más del 70% de la investigación de nuestro país, y por eso también de la necesidad de que el Ministerio de Ciencia y el resto de ministerios y el Gobierno de España salgamos a todo el territorio y beneficiemos a todo el territorio, por ejemplo, con la agencia. Es que creo recordar a Manuel Castells, cuando tomó la cartera de universidades, quejarse precisamente de que hubieran desgajado de su ministerio el de Ciencia e Innovación, de su ministerio, entiéndame. Antes eran, antes, digamos, donde ahora hay 4 ministerios, antes había uno, ¿no? Pero él se quejaba específicamente de que no tuviera las competencias de Ciencia e Innovación, precisamente el ministro de Universidades, teniendo en cuenta que las universidades no se entienden, ¿no? O no deberían entenderse sin la investigación. Absolutamente, y de hecho trabajamos con una coordinación que podríamos decir que trabajamos como un solo ministerio, tanto con Castells como con Subirats. Con los 2 ministros yo tengo esa experiencia. Uh-huh. Hay una polémica con la última ley de universidades que está ahora en tramitación respecto, digo, porque como si trabajan como un solo ministerio, pues ya aprovecho para preguntarles. Claro, consideran, sobre todo algunos profesores, que elimina la universidad como espacio neutral, ¿no?, al permitir la politización de los claustros en una disposición de esta ley. Bueno, yo creo que eso es una mala interpretación de la ley. Lo que sí que entiendo es que, por supuesto, las universidades, yo creo que todos los que hemos pasado por las universidades identificamos que es un espacio de ideas, de pensamiento, no solo de adquirir conocimientos, sino de crecer como seres humanos. Sí, ministra, pero si los claustros pueden expresar una opinión política como institución de la universidad, en el fondo eso afecta desde luego a la pluralidad de la institución. Los claustros son lugares plurales. O sea, esto no es la libertad de cátedra, ¿no?, de un profesor que en el aula pues imparte su magisterio como cree, ¿no? No, esto es que la propia institución se muestre y exhiba políticamente en determinados asuntos. Bueno, las universidades son espacios de investigación y son espacios de expresión y pueden expresarse sobre las cosas que están pasando en el día a día. Lo que nos está diciendo es, lo que nos está imponiendo es la ideología ni un pensamiento a las universidades. Lo que se le está dando es libertad de pensamiento. De todas maneras, a mí esta polémica me suena un poco a esta polémica del adoctrinamiento desde las clases. O sea, me recuerda un poco, ¿no?, a aquellos que ven a los entornos educativos como entornos de adoctrinamiento en vez de verlos como espacios
en definitiva, de acompañamiento a las personas a convertirse en seres humanos. Desde luego a mí no me adoctrinó nadie en mi universidad, pero sí que políticamente yo crecí en un entorno de libertad de pensamiento donde conformé mis ideas políticas. Claro. No, claro, lo que se teme es que, por ejemplo, una universidad, la Autónoma de Barcelona, pueda declararse abiertamente independentista, pero como institución, Bueno, yo entiendo que no vamos a llegar ahí, pero también entraría dentro de la libertad que tienen las entidades de hacer ciertos posicionamientos sobre temas de actualidad y temas que conciernen a la sociedad. Es que a mí lo que me sabe mal de todo esto es que se utilice el adjetivo político de manera despectiva, ¿no? Al final, claro que las universidades participan de la política, todo el sistema participa de la política y de la mejora de la sociedad. En definitiva, eso es la palabra política. Otra cosa es la utilización partidista. Pero aquí podríamos estar hablando también de que a la señora Ayuso la hicieron alumna ilustre hace nada de una universidad. Pues ese mismo día me preguntaron como ministra de Ciencia y yo respeté completamente la decisión de la universidad. Otra cosa es que le aconsejé a la señora Ayuso que hiciera, bueno, que ya que la habían hecho alumna ilustre, pues que devolviera con el mismo trato a las universidades y mejorara su financiación. Vamos a hablar de otro asunto. Usted es ingeniera de formación. Hay una queja recurrente ahora que llega sobre todo el 8M, yo creo que es un tema bastante pertinente, acerca de la falta de mujeres en las carreras técnicas. ¿Es solo una cuestión educacional el hecho de que predominen los hombres en estas carreras? Yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión de falta primero se ha detectado, y esto es ciencia ya, una falta de autoestima en las niñas a la edad de 11 años, que se consideran válidas para las matemáticas porque sacan buenas notas, pero no brillantes. Hay una falta de autoestima o de reconocimiento de ellas mismas, ¿no? Y de su capacidad. Decía Aristóteles que la vocación se despierta cuando se cruza el talento con las profesiones del futuro, ¿no? Y aquí lo que queremos es despertar las vocaciones en las niñas que tienen el mismo talento que los niños y en aquellas profesiones que son del futuro, porque el futuro no lo puede escribir solo la mitad de la población. A mí me pasó de pequeña. Yo de pequeña tenía un referente en mi casa, que era mi madre, que le tenía miedo a todo lo que tuviera que ver con la tecnología, y mi padre, que se ha dedicado toda la vida a la electrónica. Entonces mi madre, cada vez que pasaba algo en casa, era esperemos a tu padre, esperemos a tu padre. ¿Te acuerdas de esta propaganda que había, que no voy a decir de qué compañía de aseguradora era, pero decía, mi papá lo arregla todo, todo, todo? Pues yo quería ser el hombre de la casa, pero al final lo que descubrí es que no hacía falta ser hombre para tener unas capacidades o una autonomía también en la tecnología, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos, acompañar a las niñas, acompañar a las mujeres, sobre todo en un tema de confianza, y luego, una vez ya somos adultos y tenemos carreras profesionales, hay que acompañarlas para que solo por el hecho de ser mujeres no tengan pues más obstáculos que sus compañeros hombres en determinadas profesiones. Y por ejemplo en la ciencia ocurre que se presentan un 50% de tesis doctorales por hombres y por mujeres, es decir, entran en condiciones de igualdad, pero solo a mujeres rectoras o a catedráticas llega el 25%. Algo está ocurriendo y es lo que intentamos revertir también con la ley de la ciencia. ¿Usted va a ir a las movilizaciones del 8M? Suele acudir, ¿verdad? Sí. Suelo ir a acompañar a las mujeres que reclaman más derechos. Hay un ambiente un poco enrarecido, ¿no?, en esta ocasión. Hay un ambiente enrarecido y yo lo lamento mucho. Yo creo que la causa de las mujeres, que es la causa de la igualdad, yo creo que la compartimos, yo me atrevo a decir que toda la sociedad. Y cuando esto, se encauza de manera que en vez de unirnos nos divide,
Pues a mí yo lo lamento, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que seríamos una mejor sociedad si tuviéramos unos derechos igualitarios, mujeres y hombres. Yo le confieso que estoy bastante asombrado estos días, pero no tanto por las acusaciones de Podemos hacia el Partido Socialista, que son acusaciones tremendas. Estamos hablando de traición al feminismo, estamos hablando de volver al Código Penal de la manada, desproteger a las mujeres. Lo que me asombra no es tanto estas acusaciones, porque Podemos suele utilizar un lenguaje grueso, sino la impavidez de las socialistas. Me parece que no contestan ustedes a estas acusaciones tan graves, no se sienten aludidas. Bueno, estamos contestando tan rotundamente como que mañana mismo en el Congreso de los Diputados se va a someter a votación una propuesta que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista. Quiero subrayar que somos el único partido que hemos puesto encima de la mesa una solución para las consecuencias indeseadas de la ley del solo sí es sí. Mire, yo aquí diría, ya lo digo un poco como socialista, que llevamos 150 años defendiendo la igualdad de manera transversal y muy especialmente la de las mujeres. El presidente del Gobierno lo anunció este fin de semana y mañana vamos con una nueva ley para volver a seguir rompiendo techos de cristal. Esta sociedad que ha avanzado mucho en igualdad, somos reconocidos internacionalmente por las políticas de igualdad de nuestro país y estoy segura que por esta nueva ley volveremos a ser pioneros. Son políticas que ha puesto siempre en marcha el Partido Socialista cuando hemos gobernado y eso Podemos lo tiene que reconocer. Y a Podemos le diría que se lo piensen, porque decir que no a apoyar esta reforma es decir que las cosas pueden quedarse como están. Y eso es dejar a las víctimas de estas rebajas de penas y de estas consecuencias indeseadas sin solución. Y desde luego el Partido Socialista no las vamos a dejar sin solución. Pero será una traición si esa proposición de ley mañana se vota, la toma en consideración. Pero bueno, es una votación importante. ¿Sale adelante con los votos del PP, por ejemplo? Llevamos toda la legislatura en que unos u otros nos acusan de con quién aprobamos las leyes. Nosotros tenemos la confianza mayoritaria de la población española. Somos el principal partido representado en el Congreso de los Diputados y hemos conseguido aprobar todas las leyes que hemos llevado al Congreso de los Diputados. Ahora mismo hay un sentir mayoritario en el Congreso de los Diputados para solucionar los problemas indeseados de una ley que es buena. Es una ley que lo que viene es a plantar cara a la sentencia de la manada. La sentencia de la manada lo que nos descubrió como sociedad, para mal, es que cuando hay discrecionalidad a la hora de aplicar una ley, cuando hay interpretaciones, pues puede haber... Esta ley concede más discrecionalidad a los jueces para aplicarla, ¿eh? Esta ley... Claro, al eliminar los supuestos, el margen de discrecionalidad del juez es mucho mayor. Pues de hecho, es lo que ha ocurrido. Exactamente. Por eso lo que vamos a hacer es técnicamente arreglar para que no exista esta discrecionalidad, que no era lo que se deseaba. Lo que se deseaba precisamente era, desde luego, poner el consentimiento en el centro de la ley y a la hora de establecer las penas. Y desde luego lo que ningún diputado que apoyó esta ley... No puedo entender que ustedes califiquen de buena una ley que ha provocado tantos efectos inesperados y tan dolorosos para las víctimas de agresiones sexuales. Porque es verdad que las consecuencias que se han producido en las rebajas de penas no nos las esperábamos, son indeseadas, pero la ley contiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, ya no existe la diferencia entre abuso y agresión, se pone el consentimiento en el centro, hay una asistencia integral a las víctimas. En definitiva, es una ley que incorpora muchísimas mejoras. Y esta también era una mejora. Lo que pasa es que hemos visto, o sea, nosotros esperábamos que en las salas se entendiera cuál era la intencionalidad de los legisladores. En definitiva, el Consejo de Ministros sacó una ley, la ha aprobado la Cámara, que es el Congreso de los Diputados,
el poder legislativo se pronunció y ahora el poder judicial no está interpretando la ley como el poder legislativo la dibujó. Y es lo que queremos, aclarar técnicamente la ley para que no haya interpretaciones y que cada sala interprete una cosa distinta. No, sí, es que entre mi estupefacción respecto del trato que ustedes reciben de Podemos está el hecho de que a un código penal que lo aprobó el Partido Socialista en el 95, nada menos que con Margarita Robles de número 2 de Justicia, que le llaman el Código Penal de la Manada. Es que, no sé, a ustedes esto no les enerva. No nos enerva porque con la sentencia de la Manada nos dimos cuenta de que había huecos en el Código Penal y que a través de estos huecos yo no le veo ninguna intencionalidad a nadie de querer manosear una ley a la hora de aplicar la ley precisamente para establecer una sentencia. Pero cuando hay margen para la interpretación, pues se producen pues lo que se produjo en la sentencia de la Manada, que usted compartirá conmigo que la sociedad no entendió aquella sentencia. Y salimos a la calle, bueno, toda la sociedad. Condenados por agresión en última instancia, más de 15 años. Sí, hubo votos particulares que, no en el Supremo, ¿no? Está claro, pero hubo votos particulares que, claro, bueno, bastante, si me lo permite, sorprendentes, por no utilizar otro adjetivo. ¿Cómo puedes...? Es que ese voto particular... Claro, ahora nos meteríamos en una discusión que nos llevaría muy largo, ¿no? Pero ese voto particular consideraba que no hubo consentimiento. De manera que no sé cómo podría evitar ese voto particular una nueva ley, por mucho que... Es que, insisto, esto nos metería en una discusión que ya estamos en I-20 que nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero que el problema de ese voto particular no era la ley. Si precisamente el Supremo finalmente dictó unas condenas y unas penas muy severas, más de 15 años al que menos condenó, y por agresión sexual. Es decir, el consentimiento en el centro entiendo que es un eslogan, una consigna muy eficaz, pero el consentimiento ya fue la frontera que delimitó el delito en ese preciso caso. Sí, pero había una diferenciación entre abuso y agresión. Ahora ya no existe esa diferenciación y, por tanto, la pena se establece en base a si ha existido o no consentimiento. Es una ley nueva, es una ley mejor, nosotros la defendemos. Es una ley que ha salido en el Congreso de los Diputados y, por tanto, representa a la mayoría social de nuestro país, pero también la mayoría social en nuestro país está pidiéndonos que solucionemos los problemas que ha causado la ley. Solo una pregunta más respecto sobre todo al 8M. Suelo hacerse a las mujeres del Partido Socialista que vienen a la brújula, porque considero que hay algunas diferencias respecto a cómo miran la ley trans, ¿no? Y no sé si es una cuestión generacional, como señalaba Zapatero. Usted es de mi quinta, con lo cual es jovencísima. Entonces, me podrá decir si efectivamente es una cuestión generacional, que hay una brecha que hace que usted, por ejemplo, una mujer como usted, analice la ley trans de una manera distinta a Carmen Calvo, por ejemplo. Yo respeto todos los puntos de vista, pero considero que esta es una ley que avanza en los derechos de un colectivo minoritario, pero que ha sufrido mucho odio en nuestro país, y que esto es un gran avance para estas personas, para sus familias y para el reconocimiento de su identidad, y por tanto yo me siento totalmente identificada con esta ley. Le voy a preguntar, claro, usted ahora ya estamos agotando la legislatura, pero igual está pensando en repetir, ¿no? En caso de que las elecciones así lo determinen. Pero si tuviera que dejar el ministerio al término de esta legislatura, ¿de qué sería de lo que se enorgullecería más? Bueno, hay muchas cosas. Una es de haber pertenecido al primer gobierno de coalición de la historia. Yo creo que es un caso de éxito, que ha plantado cara a una pandemia, que está plantando cara a las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Es el gobierno más social de la historia de España, y se lo digo porque yo vengo de familia humilde y yo sé
que sin la educación pública, sin la sanidad pública, sin el estado de bienestar, pues yo no es que no sería ministra, es que no hubiese podido estudiar en la universidad, mi abuelo no lo hubiesen podido pues curar su cáncer. En definitiva, yo no soy de esa gente de bien que representa, ¿no?, el señor Feijóo cuando habla de que cada vez que aprobamos cosas que molestamos a la gente de bien, ¿no? Parece que cuando subimos las pensiones molestamos a la gente de bien, cuando subimos el salario mínimo interprofesional molestamos a la gente de bien, según el señor Feijóo. En definitiva, yo me siento muy orgullosa de participar de un gobierno que ha protegido a la ciudadanía en crisis históricas y que además está haciendo avanzar, sobre todo como ministra de Ciencia, me siento muy orgullosa del plan de recuperación, transformación y resiliencia y de cómo estamos transformando nuestro país para mejor y para ser un mejor país en modelo productivo y, en definitiva, un país que mira al futuro. ¿Va a hacer campaña para las municipales y autonómicas? Por supuesto. Sí. Bueno, pues entonces le deseo mucho ánimo, porque la campaña eso debe ser una cosa agotadora. Diana Morán Ripoll, ministra de Ciencia e Innovación, muchas gracias por estar en La Brújula. A usted.